Ok, empezamos con estática, con algunos pequeños ejemplos. Recuerden que ya vimos este caso, pero lo vamos a repetir. Y el punto de estudio ya no va a ser el cilindro que cuelga de la cuerda B, sino va a ser el nodo que une las tres cuerdas, ¿verdad? O la argolla. Sí, ese va a ser el punto donde se están aplicando todas las fuerzas. Recuerden que el sistema va a estar en equilibrio. Y al estar en equilibrio, podemos asumir que ambas sumatorias son equivalentes a cero. Entonces, un pequeño detalle que aquí nos está dando en lugar del ángulo, que usualmente si vieron el libro, venía en esta parte, ¿verdad? Es decir, esto venía acá, este venía acá y usualmente teníamos los ángulos acá, ¿verdad? Pero para este caso varía un poco y nos dan un triángulo rectángulo con las tres componentes de sus lados. Entonces no hay mucho problema en eso. Primer paso, vamos al DCL y coloquemos los vectores, ¿sí?, de las fuerzas. Voy a poner acá de mayor grosor. Y ok, recuerden que al ser tres cuerdas distintas son tres tensiones diferentes, ¿verdad? Entonces tres tensiones diferentes. Ahí vendría la primera. La segunda vendría acá. Y evidentemente la tercera vendría de esta forma. La tercera vendría de esta forma. Y añadamos también el peso, ¿sí? El peso del objeto. ¿Ok? Entonces simplemente empiezan a nombrarlas. Tensión 1, tensión 2, tensión 3 y acá el peso del cilindro. ¿Ok? Recuerden que si analizamos únicamente el, el cilindro como tal, hay una equivalencia, ¿verdad?, entre la tensión 3 y el peso. Entonces directamente acá, vámonos acá al DCL. Vámonos acá al DCL y pongamos lo siguiente. Acá de esta forma. De esta forma ponen los ejes. Positivo, positivo. Ok, entonces acá ponemos al centro el punto de estudio, que sería el nodo. Ok, y una vez puesto el nodo, comenzamos a poner las fuerzas. Comenzamos a poner las fuerzas. Esta con 45 grados. Sí, 45 grados. Acá nada más indicamos el valor del ángulo. Y ponemos esta otra fuerza. Que en realidad, si bien no sabemos el ángulo, pero podemos trabajarlo con lo que tenemos ahí.
Entonces acá ponemos las coordenadas del triángulo rectángulo. Sí, hipotenusa 5, opuesto 3, adyacente 4. Mejoremos esto un poco. Listo. Ok. Si ya saben triángulos conocidos, no hay, sin lugar a duda pongan el ángulo, no hay problema. Y vamos con el último vector que quiero identificar acá. Y en el último vector colocamos el peso, ¿sí? Aquí déjenme corregir esto, por favor. Vale, ahí está. Entonces decimos acá tensión 2, tensión 1 y acá el peso. ¿Sí? Ahora acá, cada vez que tenemos una fuerza con un ángulo, lo que corresponde es descomponer esta fuerza. Y lo mismo que acá. ¿Sí? Tensión 1 tiene acá un ángulo y descomponemos esta fuerza. Solo las fuerzas que están sobre los ejes, como en este caso el peso, no se descomponen. No se descomponen. Entonces, acá simplemente hacemos lo siguiente. Para la tensión 2 decimos que acá primera componente en X y hacia arriba componente en Y. ¿Ok? Entonces decimos acá tensión 2 en X, tensión 2 en Y. Y lo mismo hacemos para el otro. Para el otro, su componente en X, su componente en Y. ¿Ok? Tensión 1 en X, tensión 1 en Y. ¿Ok? Una vez que ya está hecho el DCL, pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces voy a replicar esto que tenemos acá. Acá abajo, ¿sí? Voy a replicar esto. Vamos acá a hacer una pequeña separación. Y procedamos a hacer las sumatorias. Listo. Ok, vamos con primero sumatoria horizontal. Entonces yo digo sumatoria de fuerzas horizontales. Esto igual a 0. Ok, vamos a respetar la convención de signos. Y la primera fuerza que evidentemente voy a colocar va a ser aquella que está yendo en el sentido positivo, que sería la tensión 2 en X, ¿verdad? Si se fijan, la dirección de esta fuerza está yendo en ese sentido. Entonces yo digo acá tensión 2 en X menos la fuerza que está yendo en sentido contrario, que sería tensión 1 en X.
menos tensión 1 en X. Y esto igual a 0. Ok. Si notan, en ambos casos están formando el ángulo, cada una de las fuerzas con la horizontal. Por tanto, ustedes ya saben que esto va a equivaler a tensión 2 coseno de 45 menos tensión 1 coseno de este ángulo, que al cual vamos a denominar tita, ¿sí? Coseno de tita, y esto igual a 0. Ahora, ¿cómo podemos saber coseno de tita? Eso es muy sencillo. Voy a hacer acá un pequeño apartado, ¿sí? Y si se fijan bien, repliquemos eso. Listo, acá tenemos el triángulo. ¿Y cuáles serán nuestros lados? La hipotenusa es 5, opuesto 3 y adyacente 4, ¿ok? Y acá estaría el ángulo tita. Si yo saco coseno de tita, sería igual a 4 quintos, ¿verdad? Si yo saco seno de tita, sería igual a 3 quintos. ¿Ok? Entonces acá tranquilamente yo puedo decir lo siguiente, ¿sí? Tensión 2 coseno de 45 menos tensión 1 multiplicado por ¿quién? Por 4 quintos, ¿verdad? Y esto sería igual a 0. Ahora, acá es indiferente. Cualquiera de los despejes sería correcto. Vamos con tensión 2. Entonces, tensión 2, esto que está con signo negativo, lo sumamos a ambos lados. Y si yo hago eso, tendría tensión 1 y esto vendría acá a multiplicar, ¿verdad? Esto lo puedo reservar momentáneamente. Ok. Si digamos no les convence esto, porque no está paso a paso, sencillo. Venimos acá, hacemos esto y podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Coseno de 45 también, si gustan, lo reemplazan por su equivalencia, no hay problema, ¿sí? ¿Verdad? Y ahí directo decimos tensión 1. No, podemos hacerlo de la siguiente forma. Y listo. ¿Ok? Entonces acá nada más sencillo, el 2 va 8, ¿verdad? Esto se queda en numerador, raíz de 2 pasa a dividir y lo tengo ahí multiplicado. Listo. Entonces vamos ahora con la siguiente sumatoria. Acá voy a poner esto, pero para no perdernos, repliquemos esto aquí, pongamos esto aquí y rápidamente decimos sumatoria de fuerzas verticales, esto igual a 0. Recuerden que acá
esta fuerza va hacia arriba, esta hacia arriba, esta hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por el sentido en el que van, yo puedo decir lo siguiente. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos el peso, y esto igual a esto. ¿Sí? Como estos ángulos forman con la horizontal, eso no nos olvidemos, las componentes verticales automáticamente se vuelven la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿verdad? Acá seno de tita y acá tensión 2 seno de 45. Esto lo sumamos a ambos lados. Recuerden de acá arriba que seno de tita es 3/5. Entonces decimos tensión 1, acá 3/5, tensión 2, y acá un pequeño detalle. Ok, acá añadamos un pequeñito detalle y que sea de la siguiente forma. ¿Sí? Venimos acá y decimos listo. Entonces reemplazamos. Nos quedaría de esa forma. Ahora acá tensión 1 o tensión 2, mejor dicho, ya lo tengo. Ok, ya lo tengo. Vengo acá y esto lo pongo acá. ¿Sí? Esto es lo que vamos a reemplazar acá. Y puedo continuar tranquilamente el ejercicio. Entonces yo digo tensión 1, 3/5, acá la suma y reemplazo. 8 tensión 1 dividido entre quién. 5 raíz de 2 y esto por raíz de 2 sobre 2. Acá mg. Acá que puedo simplificar. Raíz de 2 con raíz de 2. ¿Y qué me queda? 3/5 tensión 1. Acá también puedo hacer algo, ¿verdad? Mitad. Me queda 4. Faz. Yo digo acá. Más 4/5 tensión 1. Acá mg, ¿verdad? Y esto que me va a dar igual. 7/5 tensión 1. Acá mg. Y despejamos. ¿Sí? El ejercicio claramente nos dice acá cuánto vale 60 la masa. 60, entonces yo digo tensión 1 es igual a qué. Acá usamos 9,8. Ok, y esto nos va a salir 420 newtons. Ok. Mil disculpas por hacer muchos pausas en esto. Pero la idea es esa, ¿sí? Recuerden que acá es el nodo lo que va a sentir la acción de las fuerzas. Y luego, en vez de anotar esta tensión 3, la reemplazamos por el peso, ¿verdad? Sobre el nodo. Entonces, estas dos fuerzas que tenemos acá las descomponemos, ¿sí? Entonces, esta fuerza va a tener su horizontal, su vertical y lo mismo esta. Su horizontal, su vertical. Entonces, luego hacemos sumatoria horizontal, luego sumatoria vertical, ambas en equilibrio. Y cuando estamos en este punto, ¿sí? Reemplazamos la equivalencia de tensión 2 que ya teníamos antes. Y todo queda en función de tensión 1.
¿sí? Entonces acá nada más quiero hacer una pequeña división y que podamos terminar de desarrollar esto, ¿verdad? Entonces yo digo acá tensión 2 8, acá ponemos 420 y acá 5 por raíz de 2. Ok, entonces recuerden que estos datos van a variar en caso de usar gravedad 981, ¿sí? Entonces, listo, ya hemos encontrado las dos tensiones que nos pedían, que están sobre los dos cables. Ok, vamos con este, lo haremos más rápido, ya no, perdón las demoras. Ok, sencillo, ahora nos da una caja de 550 libras, la fuerza en cada cable, ¿verdad? En este caso se repite la misma dinámica del anterior, un ángulo, y en el otro las componentes del triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, lo primero es asignarle un vector a cada cuerda. Entonces voy a poner acá el primero. Acá el segundo. Sí, y directamente ya no voy a anotar la tercera tensión, sino que voy a poner el peso del objeto, ¿verdad? Entonces es indiferente cómo las nombre. Esta sigue siendo tensión 1, tensión 2 y acá evidentemente la masa por la gravedad, ¿sí? Recuerden nada más que el valor en términos de la gravedad lo pondremos de esta forma, ¿sí? Para este sistema. ¿Ok? Entonces, solo ese pequeño cambio vamos a hacer en el valor de la gravedad. Listo. Entonces pasamos ahora al DCL. Entonces nada más ponen los ejes. Ponemos acá el nodo. Y empezamos, ¿sí? En este caso no tengo el valor del ángulo, así que simplemente lo coloco así. De este sí sé que es 30 grados. Ahí está, 30 grados. Acá 30 grados, acá tensión 1, acá dijimos tensión 2. Y ahora repliquemos el triángulo rectángulo que tenemos ahí. Entonces acá. A ver. Entonces se repiten, hipotenusa 5. 5, 3, 4. ¿Ok? Y nada más vamos a poner el peso ahora. Cambiamos de color porque no se nota. Listo. Acá MG. Ok. Ahora descomponemos las fuerzas. Y decimos lo siguiente. Ok. Componente en X de tensión 1. Perdón, tensión 2. Componente en Y de tensión 2. Componente en X de tensión 1. Componente en Y
tensión 1 y las nombramos. Tensión 1X, tensión 1 en Y, tensión 2X, tensión 2 en Y. Ok, acá solo un pequeño apartado. Tenemos acá el triángulo. Ok. Y empezamos. Decimos, nombraremos al ángulo otra vez como tita. ¿Sí? Entonces decimos tita, coseno de tita y seno de tita. ¿Sí? Un seno de tita. Y empezamos. Decimos sumatoria de fuerzas horizontales. Ajá. Si ven hacia la derecha va tensión 2 en X. Hacia la izquierda va tensión 1 en X. Esto lo igualan a 0. Tensión 2 sería en X equivalente a tensión 2 multiplicada por ¿quién? Por el coseno de tita. Acá tensión 1 por el coseno de 30 grados y esto igualamos a 0. Ahora acá tensión 2 multiplicado por ¿quién? Por los 4 quintos. Y esto podemos igualarlo a tensión 1 coseno de 30. ¿Ok? Listo. Acá otro detalle. Podemos decir coseno de 30 grados raíz de 3 sobre 2, ¿ok? Y vamos con seno igual, ¿qué tal? Listo. Entonces una vez hecho, ahora no hay problema que esto lo mantengan hasta el final, ¿sí? No hay problema en que eso mantengan hasta el final. De hecho es fácil de hacer. Yo podría decir tensión 2 es igual a ¿quién? 5 cuartos, acá podemos poner coseno de 30 y multiplicado por tensión 1. Eso no hay problema, si quieren trabajamos así y esto lo dejo acá. Ahora antes de hacer la sumatoria vertical simplemente permítanme esto venir acá y decir lo siguiente. Acá vamos con sumatoria vertical y recuerden que los que van hacia arriba son esta componente y hacia abajo esta. Entonces podemos decir tensión 1 en Y, tensión 2 en Y. Okay, tensión 1 en Y aquí equivaldría tensión 1 seno de 30. Acá tensión 2 seno de tita y acá podemos poner mg. Acá mantengamos, ya que estamos trabajando así. Y acá, antes que falle, recordemos que seno de tita es 3 quintos. Acá esto lo deja. Y la equivalencia que ya tenemos la vamos a reemplazar. Ok, venimos acá. Y esta tensión 2 vamos a reemplazar.
Ok, entonces continuamos, decimos tensión 1, seno de 30 más, en vez de tensión 2, ¿qué vamos a poner? 5 cuartos, coseno de 30, tensión 1, todo eso por 3 quintos. ¿Ok? Acá si hay algo que simplificar, lo hacemos. 5 con 5, ¿verdad? 5 con 5. En este caso, como estamos manteniendo seno de 30, coseno de 30, no podemos hacer más. No podemos hacer más que factorizar y decir tensión 1 y dejamos por dentro seno de 30 y todo lo demás, ¿verdad? Esto lo haremos así. 3 veces coseno de 30 se queda sobre 4 y acá cerramos y esto igual a mg. Sí, y tensión 1 aquí sería igual. A todo esto. Acá déjenme corregir esto. Listo. Ahora reemplazamos. Y decimos tensión 1. Acá 550 la masa. Gravedad 32.2. ¿Verdad? Esto dividido entre quién. Seno de 30. 3 veces coseno de 30. Entre 4. Ok, ya. Acá una pequeña corrección. Así voy a quitar este 32.2 porque evidentemente me dice el ejercicio que ya estos 550 son el peso del objeto. Entonces esto en realidad está en unidad de libra-fuerza, ¿verdad? En unidades de libra-fuerza. Entonces acá ya no vendría la gravedad, sino que directamente mg sería los 550. 550. Ok. Entonces con eso ya tendríamos. Punto 46 y acá vendría en libra fuerza, ¿verdad? O solamente en libra según el libro que uno tenga. Ok, entonces acá volvamos a hacer lo que hicimos antes. Una pequeña división y desarrollamos esto acá. Tensión 2, 5 cuartos, coseno de 30 y acá los 478. Ok, ok. También el libra fuerza, ok. Y listo. Bueno, a pesar de todos los rayazos lo logramos. Entonces, esa es la idea con este tipo de ejercicios. Sí, la única variante es que no nos dan directamente el ángulo de una de las tensiones y simplemente con el triángulo rectángulo ya
es más fácil, ¿no? Entonces podemos reemplazar la equivalencia como en el primer ejemplo o simplemente mantenerlo como en el segundo y también llegaríamos a lo mismo.